Esta es una historia de terror, del terror más profundo y terrible que puede existir. Esta no es una película alegre, no es una historia que quiera contarle a los niños. En esta historia hay muerte, hambre, degradación humana, pero lo peor de toda esta historia es que es real. Prepárense para sufrir, para aterrorizarse. Esta es la tarea de autoaprendizaje de la unidad 3 de la materia de socioeconómicas de la licenciatura en matemáticas. Desde la década de los 70 se ha adoptado un nuevo modelo económico internacional basado en las teorías de la Escuela de Chicago. Este se llama neoliberalismo y consiste básicamente en reformar las estructuras económicas de los estados y permitir la internacionalización del comercio. Esto se logra a través de lo que en teoría debe de ser un comercio justo, eliminando las barreras arancelarias a todos los productos que entren y salgan de los países, de tal forma que cualquier exportador pueda enviar sus productos a cualquier país del mundo, sin más costo que los costos de envío. En teoría, este modelo proporciona equidad a todos los participantes en este modelo económico, pero en la realidad se han notado diferencias bastante interesantes. Una de ellas es que, si bien todos los productos en teoría deberían de circular libremente, en la realidad no hay realmente un libre comercio. Los países que son grandes exportadores, que tienen industrias grandes, siguen teniendo políticas proteccionistas, mientras que los países con economías débiles, usualmente agrícolas o de pocos servicios secundarios, dejan de tener estas prestaciones y abren sus mercados a mercancías internacionales que compiten no muy justamente con sus propios productos. Las políticas neoliberales implican cambios fundamentales dentro del gobierno de una nación. La primera es que todas las empresas públicas deben de privatizarse. Esto en México ocurrió a partir de la década de los 80 y grandes empresas como Aceros de México, Conasupo e incluso Pemex tuvieron que desincorporarse del régimen de gobierno, pasando a muchas de ellas a la iniciativa privada. La segunda política importante es la limitación del gasto social. El Estado deja de gastar inútilmente sus recursos, según el modelo, y ya no dedica dinero ni esfuerzo a necesidades de la población civil. Básicamente la idea es que sean las grandes empresas las que controlen el mercado y sean ellas las que tengan las ganancias, sin competencia por parte de empresas del Estado. Además, se cierra el capítulo de proteccionismo de un país. Las fronteras quedan totalmente abiertas a la entrada de mercancía extranjera y esto implica regularmente la eliminación de la planta fabril nacional. En México, la época de las privatizaciones, que fue en los 80s y los 90s, vio a la vez el colapso de la industria nacional. No podían competir con productos importados que eran mucho más baratos y de mejor calidad, aunque una vez que las empresas extranjeras han logrado el monopolio, usualmente suben los precios y bajan la calidad. De esa forma ya tienen un mercado cautivo sobre el cual obtener grandes ganancias. Otro de los factores que es muy importante en el nuevo modelo neoliberal es la inversión extranjera. Cualquier tipo de compañía extranjera, aunque no produzca ningún tipo de artículo, puede intervenir dentro de la economía de un país. Así, por ejemplo, tenemos a la banca internacional, cuyo producto es el dinero, y básicamente lo que hace es intervenir dentro de la economía nacional y llevarse las ganancias al extranjero. Esos son los principales elementos del modelo neoliberal. El neoliberalismo ha impulsado una nueva tendencia que se llama globalización. Bajo esta norma se supone que todo el mundo es una pequeña aldea en donde todos tienen contacto con todos.
y los efectos tanto económicos, políticos e incluso de gusto están interrelacionados. Esto en realidad lo único que ha significado es que las grandes empresas transnacionales comercialicen y monopolicen los mercados emergentes, en particular los mercados del tercer mundo. De esta forma obtienen ganancias mucho más grandes y tienen mucho menos control que si solo estuvieran comercializando sus productos en un solo país. Las grandes empresas transnacionales regularmente producen empleos de muy baja calidad. Así tenemos, por ejemplo, los salarios tan pobres que se les dan a los empleados de McDonald's o la pobre calidad del empleo que hay en Unilever. La mayoría de las empresas transnacionales creen que los trabajadores no tienen derecho, que los trabajadores locales no tienen derecho. Usualmente sus ganancias se dirigen solo a una gran cúpula internacional. En mi entorno, las consecuencias de la globalización han sido graves. El congelamiento del salario que ha ocurrido en México desde hace 20 años ha provocado mucha pobreza. Los salarios ya no alcanzan ni para cubrir la canasta básica. Eso, aparte de violar la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, implica que los pobres caen en un estado de pobreza extrema. Tienen hambre. La hambre genera violencia, y es lo que estamos viendo en el país, una gran violencia generada por la pobreza. Los grandes recursos del país están siendo explotados por unas pocas compañías y por muy pocos individuos. México tiene 60 millones de pobres, de los cuales 38 millones no tienen dinero ni siquiera para comer. Con esas condiciones de pobreza, todos los demás elementos han caído: educación, violencia, seguridad. El país está en un caos total. Realmente la economía del país solo responde a los intereses de unos pocos. La inmensa mayoría son ajenos a esos intereses y esa ha provocado muchos problemas. La pobreza engendra violencia. La gente con hambre va a recurrir a cualquier medio para poder comer. Esa es una de las consecuencias más graves que ha dejado el neoliberalismo y la globalización en México. La grave crisis de seguridad en la que estamos viviendo en la actualidad es una consecuencia directa de estos últimos 20 años de neoliberalismo. Es por eso por lo que es necesario cambiar el modelo económico de la forma más adecuada posible. México no es un país que se adapte bien al modelo neoliberal ni a la globalización tal como la tenemos ahora. Necesitamos un modelo económico que garantice el empleo, un salario digno y el pleno trabajo a la población nacional. Podemos usar la enorme cantidad de recursos que tenemos en el país. México es un país muy rico en recursos, tenemos todo lo que podamos querer. Lo que necesitamos es una buena guía, un buen orden y ideas claras sobre cómo hacer las cosas.